Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Bienvenidos todos una vez más a Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y bien, el tema en esta ocasión se titula La experiencia de los profetas con Dios. La experiencia de los profetas con Dios. Es muy importante que nosotros entendamos cómo Dios se relacionó con sus profetas. Los profetas en Israel eran personas especiales escogidas por Dios mismo para llevar un mensaje a su pueblo. En ocasiones, ese mensaje era de exhortación, de reprensión, de juicio y en otras ocasiones de paz, de justicia. Los profetas eran personas, como lo dije anteriormente, llenas del Espíritu de Dios y que tenían un fin específico, un objetivo determinado, y era llevar al pueblo de Dios su palabra. Es decir, que el profeta era un conducto directo entre Dios y su pueblo, y muchas veces entre Dios y personas en particular, y el hombre en particular. En este caso, en este estudio, vamos a ver experiencias específicas, experiencias particulares, momentos clave en los cuales los profetas tuvieron una experiencia bastante importante, digámoslo, estremecedora, maravillosa y determinante para ellos. Del primer profeta que vamos a hablar es del profeta Isaías, que es el más importante de todos. Él quizás es, tal vez, el profeta más preponderante de todos. Digamos, el que más resalta entre todos. Porque en sus escritos, en sus profecías, en todo lo que dijo en el mensaje de Isaías, hay muchas profecías importantes. ¿Y cuál fue su experiencia? Vamos a ver inicialmente lo que dice Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Yo les digo dónde parar. Miren lo que dice. Versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo a quién. Aquí en esta versión que estoy leyendo yo dice el Señor. En otras puede decir Yahweh, en otras puede decir Jehová, en otras puede decir Adonai, en otras puede decir Yahvé, pero es el mismo. Bueno, en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor o a Jehová sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bueno, no sabemos exactamente dónde estaba ubicado en este momento Isaías. No sabemos si estaba durmiendo, si estaba en el campo, si estaba en el templo. Puede que esta visión la haya tenido en el templo, porque dice que las faldas del Señor llenaban el templo. Versículo 2. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía, ¿cuántas alas? Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el Rey Yahweh de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
Entonces, versículo 5, dije yo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, versículo 7, y tocando con él mi boca me dijo, he aquí que esto tocó tus labios y tu culpa es quitada y limpio tu pecado. Y versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué experiencia tan maravillosa y qué experiencia tan poderosa la que tuvo el profeta Isaías. Pero no fue el único. También Jeremías tuvo una muy parecida. Vamos a Jeremías capítulo 1 y vamos a ver la experiencia de Jeremías, que también fue muy poderosa. Obviamente Dios les hablaba a ellos de maneras bastante contundentes para saber que con el Dios que estaban hablando no era poderoso, era todopoderoso y que hacía su voluntad. ¿Listo? Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 4 de Jeremías. Vino pues palabra de Yahweh o de Jehová a mí diciendo, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones, versículo 6, y yo dije, Señor bendito, Señor Yahweh, Señor Jehová, he aquí que yo no sé hablar, porque soy apenas un niño. Versículo 7, y me dijo, Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás, y todo lo que yo te mande dirás. Versículo 8, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Yahweh. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Yahweh, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y derribar y para edificar y para plantar. Y el Señor le fue mostrando de visión en visión una serie de cosas. Luego de esto le mostró una vara de almendro, luego le mostró una olla que hervía, ¿sí? Y muchas otras cosas. Y miren lo que dice el versículo 19. Jeremías capítulo 1, versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Sí se da cuenta? Pero tampoco Jeremías ni Isaías fueron los únicos que tuvieron estas experiencias. También Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 1 y vamos a ver también la experiencia de Ezequiel. Y mire lo que dice el capítulo 1 de Ezequiel. Yo creo que aparte de la de Isaías, que fue en extremo maravillosa y pudo provocar una sensación de temor, porque fue extremadamente grandiosa por lo que se ve en el momento. Pero miremos la de Ezequiel. La de Ezequiel es un poco larga. Es un poco largo el capítulo, es un poco largo, extenso lo que él ve, pero igualmente extraordinario. Versículo 1 del capítulo 1 de Ezequiel. Aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo, es decir, Ezequiel,
en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahora, pasemos al versículo 4. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Y mire lo que dice. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta de lo extraordinaria que es esta visión. No la leo porque no nos alcanza el tiempo. Porque como lo dije anteriormente, es muy extenso el capítulo. Es muy extenso lo que narra la visión. Pero al final miremos lo que dice. Versículo 28 de Ezequiel capítulo 1. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Dios de Israel, o de la gloria de Yahweh, o de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. ¿Sí se da cuenta? Magnífico. Qué maravilloso lo que acabamos de leer. Pero tampoco podríamos nosotros decir que estas fueron las únicas manifestaciones de Dios a sus escogidos, porque también con Daniel lo hizo. Y por eso nosotros decimos que los profetas más importantes son Isaías, Jeremías, Ezequiel y vamos para Daniel. Porque asimismo él también vio muchas visiones importantes. Y vamos a finalizar con él. Vamos a ir a Daniel y vamos a ver el capítulo 8. Vamos a ver el capítulo 8. No, perdón, vamos a mirar si es creo que es el 11, si no estoy mal. Tenemos cuál, el 7 también. Bueno, si quieren vamos a mirar el 7. ¿Listo? Listo, aquí habla de las 4 bestias. Muy bien. Capítulo 7, versículo 13 de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Y mire cuando Daniel vio esta visión, ¿cómo se puso? Versículo 15. Se me turbó el espíritu en medio del cuerpo. Las visiones me asombraron mucho, porque es que eran tan asombrosas que yo me imagino que ellos al terminar de verlas estaban muy absortos, muy anonadados por estas experiencias. ¿Listo? Qué bueno que hayamos visto este tema muy importante para nosotros y muy enriquecedor para poder crecer y ser edificados en la palabra de Dios. ¿Listo? Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, porque en esta hora que hemos visto cuáles fueron las experiencias que tú tuviste con tus escogidos, con tus elegidos en el pasado, podemos entender y comprender mucho más la acción que tú tienes en nuestras vidas y cómo te revelas a nosotros. Hoy te revelas por tu Espíritu Santo, hoy te revelas por tu palabra, pero también lo haces en medio de personas que están cerca de nosotros y con las señales que ya tú has dicho que nos muestras en nuestra vida y que nos muestras a través de la oración, de la fe, del arrepentimiento y de la relación con tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Mashiach,
Yeshua, Jesús. Amén.